mostrar en esta computadora. Vale. Ya, chicos. ¿Qué vamos a hacer esta ayudantía? Vamos a, aquí meramente a derivar, ¿ya? Vamos a derivar con distintas propiedades, ¿cierto? Que vamos a ir recordando paso a paso. Y vamos a evaluar esa derivada. En segundo lugar, vamos a ocupar una aplicación más física de la derivada, ¿cierto? Porque acá ponen una escalerita, ¿cierto? Y vamos a ver cómo se cae esa escalera, básicamente. Y de ahí lo que están viendo en complemento, que es lugares geométricos. Eso. Ya, así que voy a empezar. Tenemos entonces problema 1. Ya, entonces la idea es lo siguiente. Yo sé que ya vieron todos la derivada de la división y de la multiplicación, ¿cierto? Dedito así, sí, 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 no, no. Sí. No la vieron. ¿Qué han visto de derivadas? Partamos por ahí. ¿No lo podemos escribir en el chat? Necesito que me digan qué han visto para poder adaptar la ayudantía a eso. Ya, entonces vamos a ir por parte. Tenemos aquí f de x y nos piden f' de x, ¿cierto? Para luego reemplazarla en y igual 1, ¿ya? Esos son los pasos a seguir. Nosotros encontramos la función f' y luego reemplazamos, ¿vale? Y entonces, ¿cuánto sería ese f'? Veamos. Nosotros en el numerador tenemos una multiplicación de dos expresiones, ¿cierto? Tenemos, para que lo vean, un A por un B partido C. Eso tiene la expresión. Eso es f de x. ¿Se dan cuenta? Entonces aquí esto sería A, esto sería B y esto sería C. ¿Vale? Yo lo que sé hacer es derivar multiplicaciones y sé derivar divisiones. Pero cuando están juntas, tengo que ir agrupando cosas, ¿cierto? Para que me resulte bien. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a agrupar. Tendríamos entonces que, yo sé que A por B es un término y que si yo derivo por la división, por la regla de la división, yo tendría que f' va a ser igual a la derivada de A por B por C sin derivar, ¿cierto? Menos A por B, ¿cierto? Por C, pero ahora derivado, y todo eso dividido C cuadrado, ¿ya? Pero además sé que A por B es una multiplicación, así que yo tengo que ocupar ahí la regla de la multiplicación para derivar eso. Entonces, la derivada de A por B va a ser A derivada por B, ¿cierto? Más A sin derivar por B' o B derivada, ¿cierto? Ya. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a calcular primero esto para luego calcular la expresión completa. Entonces dijimos que A era raíz de x más 1. Y B es 2x, o sea, 2 menos x elevado a 5. ¿Vale? Entonces la derivada de esa expresión va a ser la derivada de x más 1. Veamos. Voy a anotar aquí. Uy, se me lo cerró. Ya, ahora sí.
Ahora sí. Entonces, raíz de x más 1 es lo mismo que decir x más 1 elevado a un medio, ¿cierto? Recordamos eso. Entonces, la derivada de eso va a ser, bajamos multiplicando el exponente, ¿cierto? Y tendríamos la expresión de adentro elevada a un medio menos 1. Eso sería menos un medio, ¿ya? Y regla de la cadena. Ya, ¿qué significa eso? Que yo derivo una expresión, ¿cierto? Y tengo que derivarlo de adentro. ¿Vale? Entonces nosotros teníamos esta expresión y derivo lo de adentro. Como lo de adentro es x, que es lo que estamos derivando, acuérdense que las constantes yo las derivo y 0, así que la derivada de lo que está adentro es sencillamente 1, fíjense. Sí, ¿cierto? Porque es la derivada de x, que es 1, más la derivada de una constante, que es 0. Entonces, multiplicamos por la derivada de lo de adentro, que es entonces 1. ¿Vale? Y toda esa expresión dijimos que teníamos que multiplicarla por b sin derivar. Por b sin derivar. Perfecto. ¿Ya? Seguimos. Más a sin derivar por b derivado. ¿Qué sería? Fíjense que acá hay un 5, baja el 5, multiplicando, tenemos 2 menos x, ¿cierto? Elevado a 4 por la derivada de lo de adentro. Fijémonos. 2 menos x es igual a 0, ¿cierto? La derivada de 2 es 0, menos 1, que es la derivada de x. Es igual a menos 1. Entonces yo acá multiplico por la derivada de lo de adentro, por regla de la cadena. ¿Ya? Tendríamos entonces a' por b más a por b'. ¿Ya? Esto vamos a dejarlo expresado más bonito, nos quedaría. A ver, ahí. La raíz, ¿cierto? Porque es un medio negativo, podemos dejarlo expresado como la fracción. Y eso por 2 menos x elevado a 5 más 5, ahí había un menos, el de ahí. 5 por 2 menos x elevado a 4 por raíz de x más 1. Bien, y ahora, acuérdense que esto lo calculamos porque queríamos hallar esa partecita. Faltaría multiplicar por el resto para poder hacer la derivada de la división, ¿cierto? Entonces, tendremos que f de prima de x va a ser igual a la expresión que ya encontramos, que es todo eso de ahí, lo voy a copiar para no perder tanto tiempo. ¿Vale? Eso multiplicado por c. ¿Cuánto vale c? X más 3 elevado a 7 por a por b sin derivar, que sería eso de ahí, perdón, menos a por b sin derivar, que nos quedaría raíz de x más 1 por 2 menos x elevado a 5, ¿cierto? Por c derivado. C es esa expresión, así que bajaría el 7, ¿cierto? X más 3 elevado a 6 por la derivada de lo de adentro. Vamos a ver, x más 3 derivado es igual a 1 más 0. Eso sería igual a 1, ¿vale? Bien, estamos bien entonces, y todo eso va derivado por c al cuadrado. ¿Se fijan? Entonces, eso al cuadrado tendría que ser entonces x más 3 elevado a
7 al cuadrado, 14. ¿Sí? Bien. Entonces tenemos la derivada. Una tremenda expresión, pero nos hacen la vida sencilla y nos dicen, ya, pero yo quiero que calcules f' evaluada en 1. Así que vamos a empezar a reemplazar con unos aquí. Tenemos un medio de 1 por la raíz de 2 por 1 elevado a 5 menos 5 por 1 elevado a 4 por raíz de 2. Y todo eso multiplicado por 4 elevado a 7 menos raíz de 2. 2 menos 1, 1 elevado a 5 por 7 por 4 elevado a 6. Y todo eso dividido 4 elevado a 14. Vamos a reagrupar las cosas. Tenemos 1 partido 2 raíz de 2 menos 5 raíz de 2 por 4 elevado a 7 menos raíz de 2 por 7 por 4 elevado a 6 partido 4 elevado a 14. Ya, vamos a simplificar los 4 y me quedaría 1 partido 2 raíz de 2 menos 5 raíz de 2 por 4 menos raíz de 2 por 7 partido. Entonces simplifiqué por 4 elevado a 6, ¿se dan cuenta? Aquí se fueron 4 elevado a 6, 4 elevado a 6, y entonces aquí me tiene que quedar 4 elevado a 8. ¿Qué estaría? Voy a seguir reduciendo, pero no se reduce mucho más. ¿Ya? Queda la raíz de 2 y eso es. ¿Dudas? ¿No? ¿Sí? ¿Hacemos el segundo? ¿No? Ya. Entonces, ya. Vamos a ver. ¿Qué dice el problema 2? Dice, una escalera de pie está apoyada contra una casa cuando su base empieza a resbalarse. En el momento en que la base está a 12 pies de la casa, la base se está moviendo a una razón de 5 pies por segundo. En definitiva, lo que tenemos es que tenemos una escalera apoyada, ¿cierto? Que va cayendo, ¿vale? Va cayendo. Y nos damos cuenta entonces que mientras va cayendo, ¿se fijan? Una escalera que, por ejemplo, está así, que yo no sé la posición en que está en X, por eso aquí nos ponen un X de T. X de T significa la posición en X en el tiempo que yo no conozco, ¿vale? Pero sé que depende de X, ¿vale? Y de T significa la posición de Y que yo no conozco, que varía en el tiempo, pero que yo le puse y que depende del tiempo. ¿Ya? Esa es la información que tenemos. ¿Qué más tenemos? Nos dicen que es una escalera de 13 pies. Eso quiere decir que existe una relación que siempre se va a cumplir para X y para Y. ¿Y cuál es esa? Que si la escalera es de 13 pies y que va a formar siempre un triángulo con los ejes X y Y, ¿se fijan? Siempre va a formar un triángulo rectángulo. ¿Ya? Porque está apoyado contra un muro. Entonces, lo que tenemos aquí va a ser que lo que siempre se va a cumplir es que X de t, independiente del valor que tenga, más Y de t al cuadrado, van a ser igual a 3. ¿Se dan cuenta? Tenemos un triángulo rectángulo y yo sé que la suma de sus catetos al cuadrado va a ser igual a la hipotenusa al cuadrado. A mí me falta un 3. Bien, entonces esa información tenemos. Y entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Lo que podemos hacer es lo siguiente. Bueno, a mí me están hablando de razones.
¿vale? ¿Qué pasa si yo derivo con respecto al tiempo? Fíjense. Entonces, si yo derivo con respecto al tiempo, tenemos que 2, aquí es una variable al cuadrado. Por eso puse 2, porque el 2 pasa multiplicando. Y tenemos 2 por x de t. ¿Vale? El tema es que, ¿se acuerdan de lo que yo les dije de la regla de la cadena? Yo derivo la variable y derivo la expresión que está dentro. Como yo no sé cuál es la expresión para x, ¿cierto? Yo lo que hago aquí es decir, yo derivo esta expresión, pero además derivo lo de adentro, que sería dx, ¿cierto? En dt. ¿Vale? Esa es la lógica. Como yo no conozco x, yo no sé si, por ejemplo, x de t es igual a x cuadrado. Yo no lo sé. Y si se fijan que si yo tengo x de t al cuadrado, la derivada de eso sería x al cuadrado. ¿Se fijan? La derivada con respecto al tiempo de x de t cuadrado cuando es igual a x cuadrado sería igual a 2, ¿cierto? Por x al cuadrado. Pero eso está malo. A mí me falta poner la regla de la cadena de la derivada de lo de adentro, ¿cierto? Porque la derivada de lo de adentro ahí es por 2x. ¿Se dan cuenta? Como yo no conozco la expresión para x, yo tengo que dejar expresado la regla de la cadena como la derivada. Solamente porque yo no sé qué hay ahí adentro. Porque x de t puede ser cualquier expresión. ¿Vale? Entonces aquí esto lo voy a encerrar como si fuese un ejemplo, pero en realidad no es. Lo voy a poner aquí para que nadie se pierda. Esto es un ejemplo, pero no es parte del ejercicio, ¿ok? Vale. Entonces, aclaramos por qué va ese dx en dt. Ahora seguimos con el y, ¿ya? Y es una expresión que yo no conozco y la tengo que derivar como si no la conociera. Entonces, tenemos 2i de t por la regla de la cadena por la derivada de lo de adentro. Y la derivada de una constante, 0. ¿Vale? Súper. Entonces, ¿qué nos dice el enunciado? Nos dice, en el momento en que la base está a 12 pies de la casa, es decir, nos están dando un valor para que en un momento t, este valor de x es igual a 12. No para cualquier valor de t, sino que para un momento de x. Para algún momento de x, el valor de x va a ser 12. ¿Vale? Entonces dibujemos esa situación. Nos están diciendo que en algún momento la escalera cayó tanto, ¿cierto? Que x está en 12 pies. Nos dicen además que la relación fija entre x e y es que la hipotenusa es 13 pies. Como este es un trío pitagórico, yo sé que y va a ser 5 pies. ¿Cierto? Entonces vamos reemplazando. Tenemos. Porque ahora vamos a despejar esta ecuación, ¿cierto? Para esos valores de y de t y de x de t. ¿Ya? Entonces tenemos 2 por x de t, 12. Para ese instante vale 12. Más, perdón, por dx en dt. Más 2 por, ¿cuánto vale y en ese instante? 5 por di en dt. Y eso es igual a 0. Veamos qué más pasa en ese instante. Nos dicen que está a 12 pies y que la base se está moviendo a razón de 5 pies por segundo. ¿Vale? Eso significa que x varía en el tiempo a razón de 5 pies por segundo. ¿Dónde tenemos la variación de x en el tiempo? Aquí. Esa es la información que nos están diciendo. Que en ese instante la variación de x en dt
vale 5, ¿vale? Entonces, vamos a ver qué nos están pidiendo en la letra A. Nos piden. A ver, ahí está. ¿Qué tan rápido se está resbalando por la pared la parte superior de la escalera en ese momento? Entonces nos están pidiendo cómo varía, ¿cierto? La altura y de t, porque es la parte superior de la escalera, en el tiempo, para ese instante. Y nos damos cuenta que con la información que nosotros ya tenemos, nos queda solamente despejar y de t. Entonces, hacemos eso. Tenemos que 10 de i en dt es igual a ¿cuánto? A 24 por 5, negativo. Dividimos y nos queda que de i en dt es igual a menos 12 pies por segundo. Porque acuérdense que derivamos con respecto al tiempo. ¿Vale? Entonces, ahí tendríamos ya la primera pregunta, ¿cierto? ¿Qué tan rápido se está resbalando por la pared la parte superior de la escalera en ese momento? ¿Vale? Y en ese momento, porque esa es la información que tenemos. Para ese instante tenemos cuánto mide X, cuánto vale cuánto está variando X en el tiempo, en ese instante, y cuánto vale Y en ese instante. Y obtuvimos cuánto es lo que varía Y en el tiempo para ese instante. ¿Vale? ¿Dudas hasta ahí? ¿No? Ya. Entonces, ¿a qué tasa está cambiando el área del triángulo formado por la escalera, la pared y el suelo en ese ámbito? Entonces, vamos a calcular el área. Nosotros sabemos que el área es igual a x de t por y de t partido 2. Y nos piden encontrar a qué tasa cambia el área del triángulo. Es decir, quieren que encontremos de A en dt. ¿Cómo varía el área en el tiempo? Para yo obtener a este lado de A en dt, tengo que derivar con respecto a t. Entonces tengo que derivar a ambos lados y voy a encontrar la expresión. ¿Se dan cuenta? Entonces tenemos que dA en dt va a ser igual. Fíjense, ahí estoy derivando a con respecto al tiempo. Va a ser igual a la derivada al otro lado. Acá tenemos una multiplicación, ¿se dan cuenta? Tenemos 1/2 por la derivada del primero, que sería de x en dt, perdón. ¿Ahí está bien? Ahí sí. Por el segundo sin derivar, más de y, ¿cierto? La derivada del segundo, por el primero sin derivar. Ya, yo sé todos estos valores. Tenemos que eso es igual a 1/2 por dx en dt valía 5, y en dt valía 5. De y en dt encontramos que valía menos 12, y x en dt 12. ¿Cierto? Perfecto. Entonces tenemos que esto es igual a 1/2 por 25 menos 144, ¿cierto?
que eso es igual a, ¿cuánto es eso? Menos 119. ¿Y en qué unidad está eso? Estamos viendo área. Tendría que ser pies cuadrados por segundo. ¿Vale? Eso es todo. Número 3. ¿A qué tasa está cambiando el ángulo entre la escalera y el suelo en este momento? Ya. Entonces, seguimos en este momento. Nos dice, ¿cómo varía el ángulo? ¿Qué ángulo es? Es el ángulo que es entre la escalera y el suelo. Entonces sería este. ¿Qué tengo de información para determinar ese ángulo? Bueno, tengo, por ejemplo, X, perdón, Y X. Entonces yo puedo establecer la relación que tangente de alfa va a ser igual a I de t partido X de t. ¿Vale? Ahora, ¿cómo yo encuentro la variación del ángulo? Divido a ambos lados. ¿Qué pasa aquí? Tenemos secante cuadrado de alfa por la derivada de lo de adentro, ¿se acuerdan? Entonces tendríamos de alfa en dt igual a, ahora tenemos la derivada de la división, ¿se dan cuenta? Entonces tendríamos em, el primero derivado por el segundo sin derivar menos el segundo derivado por el primero sin derivar partido el denominador al cuadrado. ¿Vale? Entonces, ¿cuánto valen estas cosas? Porque fíjense que lo que nosotros nos están pidiendo es la variación del ángulo en el tiempo, que eso sería igual a di en dt por x dt menos dx en dt por y dt partido x cuadrado de t por secante cuadrado de alfa. Secante cuadrado de alfa, ¿cuánto vale? Vale 1 partido coseno cuadrado de alfa. Y eso es igual a adyacente, ¿cierto? Al cuadrado, partido a la hipotenusa al cuadrado. Que eso sería aquí. Adyacente, entonces, x de t. Partido a la hipotenusa al cuadrado, que la hipotenusa sabemos que es 13. ¿Vale? Entonces tenemos que d alfa en dt es igual a di en dt por x de t menos dx en dt por y de t partido, y ese x cuadrado se me va con ese x cuadrado y me queda solamente 13 al cuadrado. ¿Vale? Reemplazamos los valores que conocemos ya. Tendremos di en dt menos 12, que encontramos en la letra A. X de t, 12, menos dx en dt, 5, por y en dt, 5, partido 13 al cuadrado. Aquí tenemos
Menos 144, menos 25, partido 13 cuadrado, igual a, eso es 169, ¿sí? Partido 169, que igual a menos 1. ¿Y esto en qué unidades es? Ángulos. Pero estamos midiendo distancias, no grados. Entonces tendríamos que sería radianes partido segundo. ¿Vale? Eso sería todo. ¿Dudas, chicos? ¿Alcanzaron a copiar? Se los voy a dejar ahí en ratito. ¿Todo bien? Ya. Vamos por el tercero. Entonces, lugar geométrico. Nos dicen, encuentre el lugar geométrico de los puntos medios de las cuerdas de la circunferencia x cuadrado más y cuadrado igual a 2ax, con a mayor que 0, que tienen como punto en común el origen. ¿Vale? Entonces nos están diciendo que es una circunferencia. El tema es que a mí me enseñaron que yo tenía un x cuadrado más un cuadrado igualado a un radio, ¿cierto? Al cuadrado. Eso para mí era una circunferencia. Y no me dijeron que el radio venía en función de x. Entonces aquí hay algo raro. Vamos a tener que acomodar las variables para que encontremos realmente la función, o sea, la expresión para la circunferencia. ¿Vale? Entonces vamos a hacer una regla. Vamos a tirar ese 2ax restando para juntarlo con la x, ¿cierto? Para yo aquí realmente obtener un radio. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos x cuadrado menos 2ax. ¿Se dan cuenta que si yo le sumo un a cuadrado, podría factorizar y tendría un x menos a al cuadrado de binomio? Vamos a hacer eso. Entonces, x cuadrado menos 2ax más a cuadrado. Voy a sumar a cuadrado a ambos lados. ¿Se fijan? A ambos lados. Y aquí lo que les decía. Ahora yo puedo factorizar y me queda que x menos a al cuadrado más y al cuadrado es igual a cuadrado. ¿Y quién me puede decir cómo es esa circunferencia? Vamos a ir dibujando. ¿Alguien tiene alguna idea? Porque sabemos que es una circunferencia de ¿qué radio? ¿Qué radio tiene la circunferencia? Radio A, ¿cierto? Y además tiene este x menos a en la x. ¿Qué significa eso? Que la circunferencia se desplaza en el eje x, ¿cierto? Una distancia de a. Entonces aquí tenemos nuestra circunferencia de radio a, ¿vale? Que está desplazada porque una circunferencia centrada hubiese tenido, ¿cierto? A para acá, menos a para acá, y que esté desplazada en a significa que aquí va a ser 2a y aquí va a ser 0. Eso es. Entonces dibujamos nuestra circunferencia, ¿vale? ¿Qué tenemos ahora? Nos dicen, encuentre el lugar geométrico, no de la circunferencia, eso ya la encontramos, nos piden de los puntos medios de las cuerdas que tienen como punto común el origen. ¿Qué es una cuerda? Un punto que une, o sea, una recta que une dos puntos de una circunferencia. Estas rectas tienen la peculiaridad de nacer en el origen, ¿vale? Así que
esta sería una cuerda, por ejemplo. ¿Vale? Y entonces, ¿qué podemos decir de esa cuerda? Podemos decir que, por ejemplo, esa de ahí va a ser su coordenada X. Esa va a ser su coordenada Y, ¿cierto? Y que X e Y pertenecen a la circunferencia. ¿Se dan cuenta? Y da la casualidad de que forman un bonito triángulo rectángulo. Vamos a sacar ese triángulo rectángulo y veamos qué podemos decir de él. Entonces, tengo un bonito triángulo rectángulo. Yo sé que esto de aquí va a ser X e Y. Y que esos X e Y cumplen la condición de que pertenecen a la circunferencia. Les doy otro ejemplo. Si yo trazo aquí otro X e Y, esos X e Y también van a pertenecer a la circunferencia, ¿cierto? Para cualquier cuerda que yo trace. Y nos están pidiendo los puntos medios de estas cuerdas. Como esta es mi cuerda, ¿cierto? Y yo elijo el punto medio por Euclides. El punto medio de esa cuerda va a ir a caer, ¿cierto? A las coordenadas. Voy a correr un poco esto para que se note más. Esto de aquí va a ser X medios. Si esto de acá completo era C y esto de aquí es C medios, si yo trazo el triángulo correspondiente y proporcional, eso va a ser Y medios y X medios, ¿vale? Y si yo dije que para cualquier Y y X que yo trazara, ese punto iba a pertenecer a la circunferencia que yo describí, entonces yo me puedo imaginar que este Y medios y este X medios van a pertenecer a otra circunferencia. ¿Y a qué circunferencia es esa? Entonces yo veo, supongamos que los puntos medios, ¿cierto? Están ahí y que van a pertenecer sus X e Y a una circunferencia. Si X es la mitad, significa que mi circunferencia va a tener la mitad del radio. Entonces es lógico pensar que yo aquí voy a tener una circunferencia, ¿cierto? De radio a medios. A ver, esto es A, esto es a medios. Que va a contener todos los puntos medios, ¿cierto? De mis cuerditas. ¿Se dan cuenta? De cualquier cuerdita que yo trace. Por lo que explicamos ahí. Hicimos el triángulo rectángulo, vimos que nos daban la mitad, ¿cierto? Y sabemos que sí, C, ¿cierto? Es la mitad del C grande, y estos mantienen esa proporción, entonces los puntitos del punto en común, o sea, de las cuerdas, el punto medio de las cuerdas van a ser una circunferencia, pero ahora no de radio 2, o sea, A, sino que de radio A menos. Hagamos la ecuación de esa circunferencia. Tendría que ser X menos A medio, ¿cierto? Cuadrado más Y al cuadrado igual a si es a medios, el cuadrado de a medios es A cuadrado cuartos, ¿vale? Que eso entonces es una circunferencia descentrada, no está en el origen, ¿cierto? De radio a medios. Eso es todo. ¿Dudas, chicos?
Voy a hacer la 4. Ya. Entonces dice, determinar el valor de K perteneciente a R, de modo que el lugar geométrico sea una hipérbola tal que una de sus asíntotas es paralela a la recta 2x más 3y igual a 1. Vale. Y... Ah, perdón, no. Tenía que anotar todo el problema 4. Soy ahora, pájara. Ya, ahora sí. Entonces, aquí hay un lugar geométrico, ¿cierto? Y nos dicen que tenemos que hallar primero los valores para acá, para que sea una hipérbola. ¿Vale? Entonces, yo de partida, para ver que sea una hipérbola, voy a tener que despejar al otro lado porque la ecuación para la hipérbola, ¿cierto? Nosotros sabemos que es x cuadrado partido una expresión a cuadrado menos y cuadrado partido b cuadrado igual a 1. Esa es la hipérbola. Se parece mucho a la elipse, pero la elipse es x cuadrado partido a cuadrado más y cuadrado partido b cuadrado igual a 1. Y esa es la elipse. ¿Vale? Entonces, nosotros tenemos que hacer que esto se vea para ahí, de esa pista. Así que lo que voy a hacer en primer lugar va a ser dividir por 5 menos k y por 9 menos k para que me quede un 1 acá. ¿Vale? 5 menos k por x cuadrado más 9 menos k por y al cuadrado es igual a 5 menos k, 9 menos k. Y decimos, para dividir por 5 menos k y por 9 menos k, sabemos que k tiene que ser distinto de 5 y k tiene que ser distinto de 9. ¿Vale? ¿Qué más? Bueno, vamos a dividir. Dividimos por ambas expresiones. Nos quedaría entonces x cuadrado partido 9 menos k, ¿cierto? Porque si acá divido por 5 menos k, se me va con eso. Más y cuadrado 5 menos k igual a 1. Vale. Entonces, fijémonos, además de que sean distintos de k igual a 5, k igual a 9, tienen que quedarnos de distintos signos. ¿Por qué? Porque yo quiero un menos acá. Porque si no me sale ese menos, si no tienen distintos signos estas dos expresiones, voy a tener una elipse. ¿Vale? Yo necesito que haya un menos. Y eso quiere decir que, por ejemplo, este puede ser negativo, ¿vale? O este puede ser negativo. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos que si 9 menos k es negativo, significa que menor que 0, eso quiere decir que k es menor que 9. Si k es menor que 9, 5 menos, ¿está bien o no? Sí, ya. 5 menos k va a ser, tiene que ser positivo.
¿cierto? Porque dijimos que tenían que tener signos contrarios, ¿vale? 5 menos K tiene que ser mayor a 0. Eso quiere decir que 5 es mayor que K. Intersectamos las dos condiciones y tenemos que 5 menor a K menor a 9, ¿vale? Y cumple con esto. Por otro lado, si 9 menos K es mayor que 0, significa que 9 es mayor que K. Y por otro lado, 5 menos K tiene que ser menor que 0. Y por lo tanto, 5 es menor que K. Pero estas dos soluciones son vacías, porque si las intersectamos, no se puede cumplir una y la otra al mismo tiempo. Fíjense que aquí está el 9, aquí está el 5, y yo tengo que los valores mayores a K, a 9, y los valores de K menores a 5. Entonces no me sirve esa solución. Yo tengo que tener algo compatible, por tanto, tiene que ser esta parte de acá en donde 9 menos K sea menor a 0 y 5 menos K sea mayor a 0. ¿Vale? En esta situación, ya tendríamos entonces que hay una diferencia de signos, ¿cierto? Y puedo reescribir esto entonces como 9 menos K menos y cuadrado, y damos vuelta a esta expresión, K menos 5. ¿Vale? Sabiendo que vamos a tener que para las dos expresiones van a tener distintos signos, ¿cierto? Y vamos a tener entonces una hipérbola. Entonces, igual a 1. Entonces, esa sería la solución para la primera. ¿Vale? Ahí ahora los valores de K pertenecientes a los reales para los cuales el lugar geométrico representa una parábola, una hipérbola. 2. Probar que todas las hipérbolas de esta forma tienen como focos los puntos 2,0 y menos 2,0. ¿Vale? Entonces, focos. Vamos a demostrar que los focos son 2,0 y menos 2,0. ¿Cuál es la ecuación de los focos? Tenemos que, de partida, los focos son los puntos 0,c y 0, menos c, que son las raíces de c. ¿Y c qué es? C es igual a la raíz de a cuadrado más b cuadrado. ¿Vale? Entonces, en este caso, a cuadrado es igual a 9 menos k. B cuadrado es igual a k menos 5. Sumo, ¿cierto? Me queda que 9 menos k más k menos 5 es igual a 4. Por tanto, c es igual a más menos 2. Y tendríamos que los focos serían igual a 0, c y 0, menos c. Eso sería en realidad 0,2 y 0, menos 2. Y, ay, yo ya la fórmula, espérenme. Es al revés. Era c, 0 y menos c, 0. Ahora sí. Esto queda al revés y ahora sí me dan los puntitos. Ya, pero tenía que ver con el c. ¿Qué obtuvimos? Entonces tenemos 2,0 y menos 2,0. Listo. Eso sería. Esos son los focos. Probamos que tienen para esta forma focos 2,0 y menos 2,0. ¿Ya? Entonces nos piden la 3. Determinar qué tipo de cónicas representa este lugar geométrico para el resto de los valores de K. ¿Vale?
Determinamos que cuando son signos distintos, ¿cierto? Tenemos una hipérbola. Ahora, ¿qué pasa cuando tomamos valores? Vamos a partir desde el menor al mayor. Valores menores a 5. Cuando k es menor a 5, ¿cierto? ¿Qué tenemos? Tenemos que x cuadrado partido menos k nos quedaría entonces esta expresión de aquí va a ser positiva, ¿cierto? Más y cuadrado partido 5 menos k, también positiva, igual a 1, tendría que ser una elipse, ¿cierto? Porque nos queda un a cuadrado, b cuadrado igual a 1 y positivo 2. Entonces tendríamos una elipse. Y vamos a hacer entonces un dibujito. Tenemos una elipse. ¿Vale? ¿Qué sabemos de la elipse? Sabemos que sus semiejes son A y B. ¿Vale? Con A el semieje mayor y B el semieje menor. Semieje mayor y menor significan los tamaños de la elipse, el tramo más cortito y el más larguito, ¿cierto? Entonces, tenemos que, como esta expresión es a cuadrado, tendríamos entonces que el semieje mayor va a ser raíz de 9 menos k. Aquí, ¿cuántos dice? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí, por aquí. Aquí tenemos el menos, raíz de 9 menos k. Aquí tenemos el menos, raíz de 5 menos k. Y aquí tenemos el 1, 2, 3, raíz de 5 menos k. ¿Vale? Y entonces, ¡pum!, una elipse. Uy, por ahí, ¿cierto? Esa es nuestra elipse. Para acá igual a 5. Vamos a la formulita original. La voy a copiar. Voy a ponerle unos puntitos ahí para diferenciarlo. Tenemos. Vamos a ir reemplazando. Entonces, tendríamos 5 menos 5, 0.x cuadrado, más 9 menos 5, tendríamos 4 y cuadrado, igual a 5 menos 5, 0, por 9 menos 4, 5, 4. Tendríamos 4 y cuadrado igual a 6. ¿Vale? ¿Qué figura es esa? Bueno, ahí nos están diciendo que para cualquier valor de y, ¿cierto? X va a ser igual a 0. Entonces lo que vamos a tener nosotros va a ser una recta, ¿cierto? A ver. Para cualquier valor de x, y es igual a 0. Ahí está. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Si x es igual a 5, y es igual a 0. Si x es igual a 2, porque no depende de x, y va a tener siempre el valor 0. De hecho, ahí podemos simplificar. Me queda y cuadrado igual a 0. Entonces, y igual a 0. Y igual a 0. Y nada más. Entonces eso va a ser una recta, ¿cierto? Cuya abscisa va a ser, cuya ordenada vaya a ser igual a 0 para cualquier punto valor de x. Y eso es igual a 0. Y cuadrado igual a 0. ¿Vale? Ese lugar geométrico es.
digamos, tenemos que para acá igual a 9. ¿Qué tenemos en ese caso? Tendríamos 5 menos 9 por x cuadrado más 0 por y cuadrado igual a 5 menos 9 por 0. En este caso entonces sería menos 4x cuadrado igual a 0, x cuadrado igual a 0. Eso quiere decir que para cualquier valor de y, ¿cierto? X va a ser igual a 0. Eso quiere decir que estamos hablando de la recta x, 0, ¿vale? Para cualquier valor de y. Nótense que esto también lo podemos decir como eje X y esto como eje Y, ¿vale? Referirse a esas rectas como eje X o eje Y es correcto, ¿vale? Y por último, ¿qué situación más nos falta? Tenemos para los valores menores acá igual 5, iguales acá igual 5, iguales acá igual 9 y mayores acá igual 9. Vamos a ver. Entonces, tenemos que x cuadrado partido 9 menos k más y cuadrado partido 5 menos k, ¿cierto? Va a ser igual a 1. Fíjense que yo, si tengo valores, ¿ya? Que son k mayor a 9, tenemos que, eso lo podemos expresar de la siguiente forma. ¿Por qué lo expreso así? Porque la idea aquí es la siguiente. ¿Cierto que estos son valores cuadrados? Yo necesito que sean mayores a 0, ¿vale? Por eso yo saco el menos adelante. ¿Ya? Porque acuérdense que para sacar raíces y todo ese tema, yo no puedo tener valores negativos, ¿vale? Entonces eso me queda así. Y el tema es que si este es un positivo y este es un positivo, y acá tengo dos menos, esto nunca me va a dar 1, ¿vale? Nunca me va a dar positivo. Si esto nunca me da positivo, ¿qué pasa? Pasa que esto realmente es un conjunto vacío, porque no puedo encontrar el lugar geométrico. Entonces, el lugar geométrico, vamos a poner aquí el k igual mayor a 9, es el conjunto vacío. Y finalmente me pide 4. Determine el valor de k perteneciente a los reales de modo que el lugar geométrico sea una hipérbola tal que una de sus asíntotas sea paralela a la recta, ¿vale? Entonces, volvemos a la ecuación original que teníamos de hipérbola. Teníamos que x cuadrado partido 9 menos, 9 menos k, perdón, más menos y cuadrado 5 menos k, ¿cierto? Está bien. Igual a 1. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es la fórmula de las asíntotas de una hipérbola? Voy a anotárselas aquí. Asíntotas de una hipérbola. Son ecuaciones de la recta de la forma y igual a menos b partido a y igual a b partido a. Son dos. ¿Vale? Así y así. Entonces, tendríamos. Fíjense que para que dos rectas sean paralelas, tienen que tener igual pendiente, distinto intercepto. Así que yo voy a poner, voy a reescribir esta ecuación, ¿cierto? Para hallar su pendiente e intercepto.
tenemos que 2x menos 1 igual a 3y. Y entonces tenemos que menos 3y. Menos 2 tercios de x más 1 tercio es igual a y. Entonces esta es la pendiente y tienen que tener la misma pendiente, entonces distinto intercepto para hacer paralelas. ¿Vale? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos que, si esta pendiente es negativa, ¿vale? Lo lógico pensar es que ocupe la pendiente negativa, ¿ya? Pendiente negativa con pendiente negativa, ¿vale? Entonces, yo voy a tomar ese caso. Tendríamos entonces que, ¿cuánto es b? Es raíz de 5 menos k, ¿cierto? Porque este era a cuadrado y este b cuadrado. Perdón, aquí me equivoqué. Le puse el menos adelante, entonces tiene que ser k menos 5. Ahora sí. Entonces, k menos 5, ¿cierto? Partido raíz de 9 menos k. Y eso es igual a menos 2 tercios. Se me simplifican los menos y me queda 3. Voy a elevarlo todo al cuadrado, ¿vale? Me queda k menos 5 por 9 es igual a 9 menos k por 4. ¿Vale? Me queda 9k menos 45 es igual a 36 menos 4k. Me queda 13k es igual a 36 más 45. Me queda 81. ¿Cierto? Tendríamos que k es igual a 81 partido 13. Veamos. 81 partido 13 es igual a 6,2 algo. ¿Ya? Sabemos que k está entre 5. Como 6,2 pertenece, voy a ponerlo en fracción, pertenece, ¿cierto? A 5,9, entonces encontramos la solución. Y entonces la pendiente de la recta es 81 treceavos. Y eso, chicos, terminamos. ¿Alguna duda? ¿No? Ya. Eso. Voy a dejar de grabar.